Y mire, el día de hoy quiero que usted y yo vayamos a la palabra y le pido que abra su Biblia en Lucas capítulo 19. Vamos a leer los primeros 10 versículos de este hermoso pasaje de las Escrituras, donde el Señor tiene un encuentro muy hermoso con un hombre, tiene un hermoso encuentro con una persona que va a traer vida, que va a traer salvación. Y mire, el tema de la predicación en este día es: disfruta la iglesia. Disfruta la iglesia. Y usted, al leer esta historia de Zaqueo, se va a dar cuenta que nos debemos de alegrar y gozar por lo que Dios hace en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, trayendo gracia, favor, misericordia, salvación. Tenemos un Dios que sana, un Dios que bendice, un Dios que nos da de su favor, nos da de su bondad. Es maravilloso nuestro Dios. Bueno, pues vamos a leer estos 10 versículos. Ahí van a aparecer en la pantalla, en la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene Reina Valera, no es muy diferente esta porción. Entonces, Lucas 19, del 1 al 10. Dice así: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama, murmuraban. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestro corazón. Señor y Padre, te amamos y te bendecimos. Te lo hemos expresado a través de las canciones, pero ahora, Señor, queremos abrir nuestro corazón para escuchar esa palabra que tienes para cada uno de nosotros en esta tarde. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestra mente y nuestro corazón para poder entender tu voluntad, Señor, y poder vivirla. Que hoy empiece una semana, Señor, donde podamos renovar nuestra relación contigo, amando, Señor, tu palabra, amando tu obra, amando tu iglesia y disfrutando, Señor, de todo lo que tú nos has dado por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, disfrutando la iglesia. Y miren, la iglesia es la comunidad de personas que la conforman. No es un edificio.
Muchas veces la gente habla de una iglesia como un edificio, una construcción, una catedral, una basílica. Pero la verdad es que la iglesia está conformada por la gente que asiste, que se congrega. En términos generales, es una asamblea. Ese sería su significado básico, etimológico, una asamblea que trata asuntos del reino de Dios y donde se hace manifiesta la presencia del Señor. En medio de su iglesia, Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Así es de que usted y yo disfrutamos la iglesia porque el Señor se hace presente, se hace una realidad. Desde luego que cada día usted y yo podemos experimentar la cercanía, la presencia de Dios. Pero cuando nos reunimos, cuando venimos y hacemos comunidad y somos esa iglesia, esa asamblea, su presencia se hace manifiesta. Cuando oramos, cuando cantamos, cuando le entregamos lo que somos a Él, la presencia de Dios nos inunda, la presencia de Dios nos llena. Es maravilloso experimentar juntos la presencia de Dios. Ahora, en estos días le pregunté a la inteligencia artificial y le dije, oye, ¿es aburrida la iglesia? Esa fue la pregunta. Porque si hablamos de disfrutar la iglesia, pues también pudiéramos decir que la iglesia muchas veces suele ser aburrida, pesada. La podemos, en vez de disfrutar, la podemos sufrir. Y mire, la inteligencia artificial dijo lo siguiente: que la iglesia sea aburrida, que no se disfrute, depende de la percepción de cada persona y también del tipo de personas que asisten a la iglesia. En otras palabras, la inteligencia artificial no me dijo la iglesia es aburrida, no, dijo depende de cada persona. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿es aburrida la iglesia para ti? ¿O es un lugar que disfrutas? Porque muchas veces, como vamos a ver aquí, podemos asistir a la iglesia como un compromiso, como una costumbre, sin disfrutarla verdaderamente como Dios quiere que la disfrutemos. Él ha creado su iglesia porque Él le dio vida, la dio a luz para que cada uno de sus miembros disfrute de su presencia, de la presencia de Dios, pero también de la cercanía de aquellos que son nuestros hermanos. No de sangre, no de carne, pero sí en la fe que tenemos los unos a los otros en Cristo Jesús. Ahora, de forma general, tú y yo aquí en nuestro México o en Latinoamérica, hemos crecido y vivido en una cultura donde ir a la iglesia no se disfruta, sino muchas veces se sufre. Yo recuerdo que de pequeñito me decían, vamos a la iglesia, y no me gustaba. Claro que no era una iglesia como esta, era la iglesia popular, la iglesia tradicional, donde muchos de nosotros nacimos, donde muchos de nosotros quizá nos bautizaron. Y no me gustaba ir a la iglesia. Era incluso como algo que me daba cierto temor. Yo veía ir a la iglesia como algo muy, muy solemne, muy religioso, muy serio, porque ahí no encontraba a mis amigos. Yo como un niño, un adolescente, veía gente pues muy mayor. Y entonces la iglesia no era algo que yo pudiera disfrutar. Más bien se sufría ir a la iglesia. Incluso cuando hay un cumpleaños, una celebración, un aniversario, cuando hay una boda, por ejemplo, la gente llega mejor a la fiesta y pocos van a la iglesia.
Bueno, eso en la religión popular. Pero en la iglesia cristiana las cosas tienen que ser diferentes. En Conexión Iglesia, en este lugar, las cosas tienen que ser diferentes. Nadie tiene que sufrir la iglesia, sino al contrario. Todos podemos disfrutar del tiempo que estamos juntos, porque aquí nos encontramos con Dios, nos conectamos con Él y nos conectamos entre nosotros, con las demás personas. Ahora, vamos a ver en este pasaje algunos aspectos, por lo menos 3, que nos pueden llevar a disfrutar la iglesia y ser parte activa de ella. Que tú y yo podamos construir un lugar, ser parte de un lugar donde la presencia de Dios se manifieste y sea de bendición para muchas personas. Hoy somos un grupo pequeño, pero yo estoy seguro que tú y yo podemos bendecir a muchas personas más. Tú y yo podemos compartir lo que hemos recibido del Señor a otros para que en este lugar ellos también experimenten la gracia, el favor y la misericordia de Dios. Su amor inagotable en este tiempo. Y mira, en este pasaje que hemos leído hay 3 grupos que quiero identificar. Bueno, es un grupo y 2 personas. El primero es Zaqueo. En estos versículos del 1 al 10 del capítulo 19 de Lucas, se habla de Zaqueo. Y yo les voy a recordar, les voy a resumir lo que leímos y lo que tú has leído también quizá muchas veces. Zaqueo era el líder de los cobradores de impuestos. Los publicanos eran aquellos que se encargaban de cobrar los impuestos dentro del pueblo de Israel en los tiempos de Jesús. Y la gente no los quería. La gente los llamaba traicioneros, traidores a su patria, porque trabajaban para el Imperio Romano y les cobraban impuestos, y muchos de esos impuestos eran altísimos, porque los cobradores de impuestos ganaban una comisión, y entre más impuestos cobraban, pues más ganaban ellos. Bueno, Zaqueo era el líder de los publicanos. Era el líder de los cobradores de impuestos. Y dice aquí que era un hombre muy rico, muy rico. Yo no sé, pero en nuestro tiempo, a las personas que tienen más de $1,000,000 se les llama millonarios. ¿Sí? A los que tienen más de muchos millones, no sé, pero se les llama billonarios, que tienen $1,000,000,000 de pesos. Billonarios, trillonarios. Y así podemos hablar de la gente que es muy rica en nuestros tiempos. Bueno, no se dice si él era millonario, pero dice que era muy rico. Pero también era un hombre de mala fama. Era de mala fama, ¿sí? Porque estos hombres no tenían un trabajo pues muy honorable que los demás respetaban, no. Al contrario, era como un trabajo desagradable para los demás, cobrarles impuestos. También era un estafador, porque cuando se encuentra con el Señor Jesús le dice: si yo he estafado a alguien, que es muy probable, dice, yo le voy a reintegrar su dinero 4 veces más. Pero hay algo muy interesante en este Zaqueo, en este líder de los cobradores de impuestos, de los publicanos, era que él quería ver a Jesús. Él quería ver a Jesús. Cuando Jesús le dijo que quería ir a su casa, porque corrió y se subió a un sicómoro, a una higuera, para poder ver a Jesús, Jesús le llama por su nombre. Le llama por su nombre. Y le dice: quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo se llenó de entusiasmo, dice el pasaje que acabamos de leer, se llenó de alegría y preparó todo lo necesario para recibir
a Jesús. Ahora, en medio de la reunión, ahí en su casa, dijo que daría la mitad de sus bienes a los pobres. Era muy rico. Y así, de una manera espontánea, se pone de pie en la reunión que tiene con Jesús y le dice: Señor, yo voy a dar la mitad de todo lo que tengo, y era mucho, a los pobres. La mitad de mis bienes, no solo del dinero, sino de todo lo que poseo, de lo que poseía. Y pagaría 4 veces más a aquellos que había defraudado. Y yo ahí quiero decir, wow. ¿Saben por qué wow? Porque esta es la obra que Jesús realiza en la vida de las personas, y con esta obra tan maravillosa empieza a conformar su iglesia. Empieza a conformar una comunidad diferente de aquellos que han sido rechazados, señalados, menospreciados, porque aunque Zaqueo era muy rico, muchos no lo querían. Era una persona de mala fama. Pero con estas personas que el mundo desecha, que la sociedad desecha, el Señor empieza a conformar su iglesia. Y es algo maravilloso. Ahora, quiero que veamos a Jesús, a nuestro Señor Jesús. Dice este pasaje que Él estaba atravesando la ciudad de Jericó. Él había entrado a esta ciudad. Miren, Él iba camino a Jerusalén. Y desde los días de Josué, cuando conquistaron la tierra prometida, era una ciudad anterior a Jerusalén, Jericó. Todos los que cruzaban el río Jordán, o todos los que venían del norte, de la parte de Galilea, e iban hacia Jerusalén, tenían que atravesar Jericó para llegar a Jerusalén. Los siguientes capítulos usted ya puede leer que Jesús entra a Jerusalén y entró de una manera triunfal. Pero entonces en esta ciudad de Jericó, al ver a Zaqueo, le habló por su nombre. No le dijo: hey tú chaparrito, ven acá. No, aunque Zaqueo era un chaparrito. Dice que no podía ver a Jesús entre la multitud y por eso tuvo que subirse a una higuera. Entonces Jesús le dice: Zaqueo. Y a mí me gusta eso, porque la gente no veía bien a Zaqueo, pero Jesús le habló por su nombre. Y esto es algo que Dios hace hoy con nosotros. Nos habla de una manera personal. Y Él quiere que tú y yo tengamos esa cercanía donde podamos escuchar nuestro nombre cada día, porque el Señor quiere estar con nosotros. Las palabras que Jesús le dice a Zaqueo es: quiero hospedarme en tu casa. No solamente quiero ir una hora, no solamente quiero ir a comer, no solamente quiero pasarla bonito allí porque seguramente Zaqueo tenía una casa muy linda. No, sino Jesús dijo: yo quiero hospedarme en tu casa. Yo quiero estar contigo. La gente, ahorita vamos a ver lo que dice la gente, dijo algo diferente. Pero estando en casa de Zaqueo, Jesús dijo lo siguiente: la salvación ha llegado a esta casa. Cuando Zaqueo se puso en pie y le dijo: yo voy a dar la mitad de todos mis bienes a los pobres y voy a restituir a los que he defraudado, Jesús inmediatamente expresó: la salvación ha llegado a esta casa. Qué hermosas palabras, porque Zaqueo se rindió, se quebrantó, reconoció su necesidad de Jesús, lo quiso ver, lo recibió en su casa.
Y en medio de esa reunión fue tocado de una manera tan maravillosa como lo hace el Señor. A veces no sabemos cuándo, en qué momento, pero Zaqueo, al igual que nosotros, cambió. Reconoció que necesitaba ser otra persona y dijo: yo quiero ser diferente y yo voy a dar a los pobres y yo voy a resarcir de todo daño a los que he defraudado. Ahora, al final, en el versículo 10, dice Jesús que Él vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Y la iglesia está conformada de gente que se ha encontrado con Jesús, a los cuales el Señor ha buscado, como tú, como yo. Nos buscó, nos encontró y a través de nosotros conforma su iglesia de una manera maravillosa. Ahora, la gente religiosa. Hay un versículo que habla de la gente que está ahí alrededor y generalmente eran los religiosos. Se disgustó. Jesús buscó a Zaqueo. Zaqueo quería ver a Jesús. Pero la gente religiosa se disgustó al ver a Jesús ir a la casa de un hombre pecador. De un hombre pecador de mala fama. Así describieron las personas a Zaqueo. No fue la única vez que la gente dijo eso. También lo hablaron cuando el Señor fue con otros publicanos. Si supiera que está ahí en medio de pecadores. Y es algo, hermanos, que usted y yo tenemos que recordar. El Señor Jesús no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Él vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Como Zaqueo, como nosotros. Ahora, quiero que veamos 3 puntos importantes y aquí van a aparecer rápidamente en la pantalla. La iglesia. ¿Por qué disfrutar la iglesia? Porque la iglesia es una puerta al cielo. Fue la puerta que se abrió delante de Zaqueo para que él entrara al reino de los cielos. La iglesia está llena de gente que tiene problemas, pero es allí donde vemos a Dios tocarlos y cambiarlos. Lo que el Señor hizo con Zaqueo lo hace hoy con la gente que se acerca a Dios. Por eso amamos la iglesia, por eso disfrutamos la iglesia, porque aquí los corazones son tocados de una manera maravillosa. Ahora, en la iglesia hay gente con muchas necesidades, pero en ellas vemos el actuar del poder maravilloso de Dios. La iglesia es una puerta al cielo, pero también es un lugar de milagros y de maravillas. Es un lugar donde lo increíble, lo imposible es posible. Quizá la gente religiosa siempre vio a Zaqueo como un hombre de mala fama, como un hombre pecador, pero Jesús lo vio de una manera diferente y fue a su casa y allí fue cambiado, fue transformado este hombre. Por eso disfrutamos la iglesia, porque vemos la salvación de Dios en la vida de aquellos que nos rodean. Número 2, dice así: disfrutamos la iglesia o amamos la iglesia, y ¿saben qué? Que no es importante cómo llegamos a la iglesia, sino cómo salimos de ella. Al encontrarnos con Jesús, al experimentar su presencia, y es que a Dios no le importa tanto el pasado. Todos tenemos un pasado, como Zaqueo. Todos tenemos una historia, y quizá una historia trágica, difícil, o una historia corrupta como Zaqueo. Pero cuando uno se encuentra con Jesús, a Jesús le importa más nuestro futuro que nuestro pasado.
A Jesús le importaba más el futuro de Zaqueo que su pasado. Sí, así fue Zaqueo, un hombre que se hizo rico a causa de los demás. Fue alguien que defraudó a las personas. Pero eso no fue un impedimento para que Cristo llegara a su vida y le diera un futuro mejor. Le diera una vida nueva, una vida diferente. Porque cuando Jesús viene nos da vida, y nos da vida y vida eterna. Nos da una vida abundante de su gracia, de su amor, de su favor. Y eso es para nosotros. Al Señor le importa más, le interesa más el futuro de cada uno de nosotros que nuestro pasado. No vivamos en el pasado. Por eso disfrutamos la iglesia, porque en la iglesia nuestra fe se desarrolla, nuestra confianza en Dios, nuestra certeza de las promesas de Dios se vuelven claras y nos llenamos. El Señor nos fortalece y nos llenamos de su gracia. Y nuestra manera de ver la vida cambia, dejando el pasado en el pasado y abrazando un futuro que está en las manos de Dios. Ahora, no vamos a la iglesia para cumplir. Lo hacemos para fortalecernos los unos a los otros por medio de la gracia del Señor. Zaqueo no estaba haciendo algo religioso. No fue a la sinagoga, no fue al templo. Recibió a Jesús en su casa. En su casa. Cuando Jesús andaba entre las calles, él quiso verlo. Era un deseo, un anhelo del corazón. Y usted y yo venimos y nos congregamos porque no es algo donde solamente cumplimos algo religioso, sino porque queremos encontrarnos con Dios. Porque Él cambia, porque Él transforma no solamente circunstancias, sino a las personas. El Señor cambia las situaciones que vivimos, pero algo más importante, el Señor nos cambia a nosotros. Y el Señor remueve todo ese pasado para darnos un futuro lleno de esperanza en sus manos. Y número tres, disfruta la iglesia porque aquí nos reunimos para alabar a Dios, para exaltarle, para bendecirle. Disfruto la iglesia porque es un lugar sano, saludable, no solamente para mí, sino para mi familia, donde podemos crecer, donde podemos conocer al Señor a través de su palabra, a través de la comunión unos con otros, porque podemos entrelazar nuestros corazones y bendecir al Señor juntos por lo que Él hace. Lo que Él hizo con Zaqueo, la manera en que la salvación de Jesús llegó a la vida de Zaqueo y a su familia, a su casa, nos llena de gozo y de alegría. Porque usted y yo, pensando hoy en nuestros familiares, en nuestros amigos, podemos entender que hay esperanza para sus vidas, que Dios los ama, que a lo mejor nosotros no los hemos visto, no los hemos contactado, no los hemos llamado, pero el Señor los tiene presente como tenía presente a Zaqueo. Y por eso disfrutamos de la iglesia para alabar a Dios por su salvación. En la iglesia vemos gente un poco rara. ¿Se ha dado cuenta que a veces uno mismo es un poquito raro, diferente a los demás? Muchas veces uno ve a los demás y dice, como que es rara la manera en que esa persona se comporta o piensa o viste. Pero muchas veces uno es el primero que es diferente, ¿sí?
un poco rara, como en cualquier familia. A ver, piense por un momento en la persona más rara de su familia. ¿Sí? Aquel que hace algunas muecas, aquel que tiene un tic, ¿sí? Aquel que camina un poco desbalanceado, aquel que tiene una mirada así como que chistosa. ¿Ya pensó en alguien? Así como que medio raro. Bueno, en la iglesia también existe. Pero ¿sabes qué? Los raros, los que tienen, no sé, una ceja más alta que la otra, los que tienen, no sé, el cabello un poquito diferente al nuestro y los vemos distinto, todos ellos en la iglesia son aceptados. Son aceptados. Zaqueo tenía mala fama. Zaqueo era un pecador. Zaqueo era un chaparrito así. Desde los niños les enseñamos. Zaqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó. ¿Verdad? Hay un canto de niños así. Bueno, pues seas chaparrito, seas alto, seas delgado, seas robusto, seas moreno, seas güero, seas chino, seas lacio, seas mexicano, seas costarricense, seas colombiano. Y a veces somos tan diferentes, pero en la iglesia todos somos aceptados. Su palabra dice que ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre. Somos uno en el Señor. Y por eso disfrutamos la iglesia, porque aunque somos diversos, su gracia nos ha alcanzado. Sí. Entonces recordemos, la iglesia es para disfrutarla, porque allí hay salvación, porque allí adoramos a Dios y porque allí también somos transformados, salimos diferentes, con fe, con esperanza, con un toque maravilloso del Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie por un momento?